Bueno, ¿cómo estás? Otra semana más aquí en el especial. Y no sabes las cosas que pasan antes de empezar la grabación. Son irreproducibles, por eso esperamos que haya calma en el panel para empezar este programa de hoy. El especial, sobre evaluación educativa. Valientes hoy para tratar este tema muy necesario y más a esta altura del año. En este caso, evaluación educativa, pero la evaluación en la vida es constante, digo, ¿no? A cada instante de nuestras vidas o consultando con nuestra almohada, como decimos siempre, qué pasó en este día, qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que mejorar, tantos aspectos, pero vamos al aula, porque a vos te interesa, porque sabemos que muchos docentes nos escuchan. Hola, buen día, panel. ¿Cómo andás? Claudio Cruces, ¿eh? Qué tempranito que llegaste a la radio. Sí, empiezo a entrar más tempranito porque mi hijo está aprendiendo a viajar solo al colegio, entonces yo llego antes. Bien, Ya, bravo, ya bravo. viaja solo al colegio. Yo me bajo a mitad de camino y él hace la otra mitad. Muy ¿Mm? bien. Ya de a poquito se va alargando solo, así que llego a mi casa a 9 menos cuarto. Bravo, Emilio, bravo. Hola, Lili, buen día. Hola, buen día Claudio, buen día Luisa, Buen buen día día. Mar. Buen día, Marta, ¿cómo estás? Bien, bien. Buen día a todos. ¿Qué Asumiendo, asumiendo? asumiendo, ¿Qué vamos a decir? asumiendo la realidad que me toca. Así Que es. 4 años para mí es mucho. 4 años cuando tenía 26 era una cosa, 4 años ahora es otra. Y bueno, a ver, siempre que asume algún presidente, ¿no? Constitucional por elección. Uy, aquí hay unas sirenas en mi barrio, pero en fin. Sí, acá Deseamos también lo se escucha. mejor, ¿no es cierto? Cada vez que asume un presidente elegido por la mayoría del pueblo, deseamos lo mejor, deseamos que que cumpla su mandato, pero que cumpla, por sobre todas las cosas, lo que ha prometido para el pueblo. Porque yo eso lo converso mucho con mi gente de adultos, ¿no? Que la democracia es justamente el gobierno del pueblo y que si tenemos a alguien que hemos elegido para que nos represente, también tenemos la obligación de controlar y verificar que esa persona cumpla con lo que dijo. Y seguro que el pueblo argentino lo va a hacer, Marta. Tengamos pensamiento positivo. ¿Eh? Seguro que va a Que- que- cumplir, pero el tema es que no es Espero para que beneficio del cumpla lo que pueblo, va a prometió. cumplir, que seguro que el problema es si cumple con lo que dijo. Es, Ese. Yo espero que no cumpla con lo que Yo, prometió. yo también espero que no cumpla. bueno, imposible, imposible no tocar este tema aquí en el especial. Y no privatizar aerolíneas, IPF, ¿viste? bueno, Que no cumpla por Que no Dios. cumpla. invitamos al panel del especial al programa de Liliana Dulbeco, La Rueda, que ahí se habla de política y ahí vamos a estar todos opinando, así como queremos hacerlo, ¿no? Porque es una Qué día y a qué hora, Luisa? ¿Qué día y a qué hora Este decís? viernes se graba, pero vemos después con Lili la temática, ¿eh? Sí, No, no, el día, Luisa, decí el día y la hora Eh, hay dos que sale. horarios. Uno el día que se graba el programa, Sí, como hoy, que se graba el martes, pero sale el viernes en la radio. Y la sí, rueda nos sí. pasa igual. La rueda sale los domingos a las 18 horas y también los Ah, jueves a las 9 de la mañana. Tempranito, creo, ¿no, Lili? Bien, todos invitados. Pero vamos a la evaluación educativa. Esto de complejo, por supuesto, el tema, porque, bueno, evaluación educativa tiene que ver con un proceso amplio y complejo, que tiene muchísimas aristas. Yo los invito a escuchar
a una educadora, Rebeca Anijovic, formadora de formadores, digamos, ¿no? Y vamos a escucharla unos minutitos para luego empezar nuestra conversación. Esperemos que se escuche bien este tema. A ver, ahí vamos con Raquel. Hola, soy Rebeca Anijovic y voy a compartir con ustedes algunas cuestiones vinculadas a la evaluación de los aprendizajes, tema que saben que nos ocupa, nos preocupa en la formación de los docentes, en nuestro propio trayecto como formadores. Y entonces voy a abordar el tema de evaluación de los aprendizajes tomando en principio una clasificación que conocemos hace mucho, pero que hoy tiene significados diferentes, que es cómo definimos hoy evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Históricamente, la evaluación diagnóstica era aquella que se hacía al principio de un curso y uno intentaba identificar los saberes previos que los estudiantes traían. Esa idea sigue siendo una idea potente, pero con el transcurso de nuevos paradigmas de la evaluación, esa evaluación inicial diagnóstica en realidad se llama hoy evaluación diagnóstica continua, porque finalmente nosotros estamos diagnosticando todo el tiempo a nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? Estamos revisando permanentemente cómo están aprendiendo, cuáles son los saberes que traen anteriormente, y ese diagnóstico nos permite rediseñar nuestros próximos pasos para enseñar. Y esa es una tarea que no se resume o se remite solo al principio de un cuatrimestre o al principio de un año lectivo. Es una tarea que hacemos permanentemente los docentes. Entonces, es interesante que a esta definición de evaluación diagnóstica hoy le agreguemos la idea de continua. Estamos todo el tiempo monitoreando y viendo cómo aprenden nuestros estudiantes. La segunda idea de evaluación formativa, que también históricamente ha sido desarrollada, vinculada a analizar los procesos de enseñanza, fundamentalmente con la idea de que nos den insumos a nosotros, los docentes, para ver cómo seguir nuestra enseñanza. Los nuevos paradigmas de evaluación formativa le agregan algunas otras funciones muy importantes para nosotros, que es, no solamente importa la evaluación formativa para el docente en términos de mejorar o cambiar sus propuestas de enseñanza, sino nos importa fundamentalmente para el estudiante, para que el estudiante regule sus propios procesos de aprendizaje, reconozca sus fortalezas y debilidades, pueda ir monitoreando cómo él va aprendiendo, cuáles son las estrategias que mejor favorecen su aprendizaje, qué dificultades tiene, cómo superar esas dificultades y cómo en esos procesos también incluimos la autoevaluación y la evaluación entre pares. Quiere decir que se ha ampliado el concepto de evaluación formativa. El tercer momento de la evaluación clásica, que es el de evaluación sumativa, la evaluación final, que tiene una característica y una particularidad que tal vez la hace lo más interesante, que es articular, relacionar, integrar todo lo que se fue aprendiendo a lo largo de una materia, de un año escolar, de un proyecto. Esa capacidad de articular, de relacionar y de integrar solo se puede hacer al final, y por eso tiene tanta importancia esa instancia de ir sumando, de ir estableciendo vínculos entre lo que uno aprendió en marzo, lo que uno aprendió en abril, lo que uno aprendió en octubre. Y no solamente tiene la función de certificación, de aprueba o no aprueba, sino la función más importante es esta: cómo lograr vincular, establecer relaciones a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Particularmente me querría detener en la evaluación formativa, en la evaluación de proceso, que es tal vez la instancia de mayor posibilidad de aprendizaje de los estudiantes y que es la instancia que menos ha sido trabajada y menos ha sido desarrollada,
Y por eso entendemos que los institutos de formación docente, nosotros como formadores de estos docentes, necesitamos mostrar, modelizar con nuestro propio ejemplo cómo evaluar procesos. Y Bueno, después continúa, ¿no? En otro audio continúa deteniéndose en la evaluación formativa y tenemos otro donde habla de los instrumentos, qué instrumentos utilizamos. Pero aquí hizo entonces una clasificación, una enumeración, evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Abrimos a ver quién quiere conversar sobre este tema. Evaluación diagnóstica, cómo se hace, para qué sirve, qué valor tiene. Adelante con el panel. Lili, ¿qué te Sí, parece? a mí me gusta. Luisa, si me permitís, Sí, sí. me gustaría, digamos, está muy interesante lo que dijo Rebeca con esta clasificación, pero me parece importante por ahí agregar algunas cuestiones. La evaluación a mí me parece que no es como es todo el proceso educativo. Es decir, de acuerdo a cómo se evalúa, nosotros nos damos cuenta cómo se enseñó y cómo se aprendió. A mí me parece que una cosa muy, muy importante es la evaluación tiene que ser personalizada y tener en cuenta los avances de cada niño o de cada niña con respecto al inicio de su año, ¿no? De su momento de escolaridad. Es decir, que con la única persona que se puede comparar es con uno mismo. Y eso trae discusiones. Yo creo que lo he comentado acá en una escuela que a mí me tocó trabajar como docente, como maestra integradora, y que había chicos integrados con muchas, digamos, diferencias, por ejemplo, chiquitos con síndrome de Down, siempre se los evaluaba con respecto a su propio progreso. Entonces, por ahí un chiquito que tenía síndrome de Down u otras diversidades tenía un bien igual que otro niño que aparentemente no tenía ninguna diversidad, que entraba dentro de la norma, entre comillas. Y eso trajo discusiones. Y una de las cosas que recuerdo es fundamentalmente la queja de los padres, cómo es mi hijo puede tener bien o muy bien igual que otro niño o otra niña. Entonces es una postura pedagógica e ideológica la que deben de tomar los docentes. Nosotros trabajamos en acuerdo en primer ciclo con la vicedirectora, y se tomaba esa postura pedagógico-ideológica de evaluar a cada uno de acuerdo a sus propios progresos. La otra evaluación es comparar. Es decir, numéricamente vos comparás todos los compañeros, algunos tendrán 10, otros 8, 9, otros 2, 1, o comparar con un ideal, con una norma a la cual el docente o la institución pretende que se llegue ahí. Yo creo que ese es el eje. Y después este otro binomio entre un proceso, la evaluación tomada como proceso y como una instancia de aprendizaje, o la evaluación como un acto en solitario. Evaluación como proceso implica para el docente trabajar mucho más y corregir a veces una o dos veces, o tres. Y son esos docentes que yo lo estoy viendo con terciario, que tienen un trabajo, se lo devuelven a los chicos, todo detallado, mira esto, hay una conversación, hay un diálogo, hay un ida y vuelta, por escrito también, esto tenés que mejorar, esto tenés que corregir, fíjate esto y esto. Los chicos lo rehacen y así es un ida y vuelta, se transforma en un acto de aprendizaje, no es una evaluación. Y están los otros que entregan, a veces sin corregir y sin ninguna nota, reháganlo de vuelta, los chicos no saben qué hacer, porque no saben en dónde se equivocaron, ¿no? O están los otros que directamente, ante determinados errores, un 2, y si no hay ninguna explicación. Entonces yo creo que estos son los ejes. La evaluación es un proceso, es una instancia de aprendizaje. Inclusive en los exámenes finales,
en la universidad o en terciario, se aprende en el diálogo, en la charla, pero depende del profesor si lo quiere tomar de esta manera o lo quiere tomar como un mero acto administrativo. Claro, Ojo, que Lili, implica mucho más trabajo este proceso de aprendizaje. Hay que corregirlo importante. 3 veces hasta que los Claro. chicos encuentren algo que lo internalizaron. Claro, Lili, yo digo, ¿no? El programa de hoy, la intención que tiene es ponernos a pensar sobre este proceso de evaluación. Si somos realmente educadores responsables, comprometidos con nuestra tarea, para pensar, no es que te estamos diciendo lo que tenés que hacer, lo que no haces bien, lo que deberías hacer. Para pensar juntos cuál es la mejor manera. Y en esta primera instancia que estamos conversando sobre el diagnóstico, muchas veces también tengamos en cuenta que se nos pide a principio de año un diagnóstico. Tiene que hacer para tal fecha de marzo, abril, el diagnóstico. Y vos recién tomás un grupo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? El diagnóstico es una sola vez al año, es continuo, se va retroalimentando. Esa etapa del diagnóstico, muy importante, ¿no? Para nuestra tarea. Claudio, Bueno, si me sí, permitís, el sí, sí. diagnóstico es, en otras épocas, no sé si ahora seguirá siendo así, pero es un mes de trabajo en el cual uno se vincula y entra en contacto con los alumnos Muy bien, y empieza a indagar cuáles son sus ideas previas. muy ¿Para bien. qué? Para luego poder planificar en base a ese grupo en especial. Es decir, tiene que conocer, el diagnóstico es simplemente conocer a los chicos, y para eso hay que vincularse, y para eso hay que indagar cuáles son sus ideas previas y cuáles son los contenidos que traen en todo sentido, y a partir de ahí poder planificar Claro, las Lili, épocas que... ¿sabés qué me No sé si parece? sabía. Discúlpame, me parece muy importante el tema del diagnóstico en cuanto al legajo del alumno, porque yo estoy pensando al principio ahí, cuando en primaria lo recibimos, ¿de dónde viene? Viene de inicial. Inicial Es, es excelente, yo digo, porque tengo una maestra, una hija, cómo al principio se reúnen con la familia, con los padres, para ver ese niño, de dónde, cómo, hasta cómo nació, todas estas cuestiones que luego en primaria la recibimos ese legajo para guardarlo en una carpeta y ni lo leemos. Ojo, también le digo a Martita que tiene el teléfono, el micrófono muteado. Y Claudio, nos compartiste algo en el chat. Ah, de lo que estábamos hablando antes, ahora lo veo. Porque como está en Sí, sí, chiquitito, no, sí, no, no tiene que ver con el tema. no tiene que ver con el Para que tema, así que no. Pero bueno, yo no soy el más indicado para hablar de evaluación Claro. pedagógica, porque no, no, no fui nunca maestro, ¿no? Ajá. Y pienso que yo enseñé, pero enseñé como enseñás vos a adultos que Ujú, ya van con ganas de aprender. Yo siempre me imagino lo difícil que debe ser captar la atención de los chicos, ¿no? claro. Porque no tienen ganas, no tienen ganas de Sí. aprender. Pero bueno, yo creo que atrás de la evaluación hay una antropología, ¿no? Ajá. ¿Qué pienso yo del ser humano? Y esto es interesante porque hasta ahora, no sé si miento, me desmienten, las evaluaciones siempre fueron individualistas, ¿no? Siempre se evalúa al individuo. ¿Qué aprendió fulano? ¿Qué aprendió sultano? Eso responde a una antropología individualista, de pensar que el ser humano es un ser aislado. Bueno, la palabra individuo es una palabra de la modernidad, antes no existía, no sabíamos qué era, ¿no? Es una palabra totalmente abstracta. En realidad, cuando enseñamos a los chicos, o a los adultos, a quien sea, cada vez que enseñamos, lo que estamos haciendo es, no es enseñarle cuánto es 1 más 1 o cómo se escribe la letra A, sino cómo lo introducimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, a mí entender, me gusta mucho el cambio que hizo, por ejemplo, Bolivia,
que cuando hace una evaluación, la hace grupal. Nunca se evalúa al chico solo, Ajá. ¿no? Sino que se arman grupos, los chicos más avesados en matemática, van uno a cada grupo, los que más le interesa tal materia van uno a cada grupo, y se los evalúa en conjunto, porque se los evalúa como ser social. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, porque estamos evaluando cómo se va a incorporar o cómo se está incorporando ese chico en la sociedad a la cual lo estamos adiestrando para que ingrese, ¿no? Qué bueno, Claudio. Yo después, si alcanza el tiempo, les voy a comentar una experiencia de evaluación desde el aula de donde trabajo, ¿no? Con mis alumnos. Marta, ¿cómo estás con este tema? Diagnóstico. Diagnóstico en el aula de educación. ¿Desde dónde partimos en nuestro quehacer? Y después vamos a seguir escuchando a Rebeca, que nos habla de esta parte de la evaluación formativa como proceso. Sí, Marta. No me di cuenta que lo tenía clausurado el micrófono. Ah, mira. Sí, no, coincido con lo que dice Liliana, y a Claudio le digo que yo cuando tuve alumnos hijos de bolivianos eran los mejores en cuanto a responsabilidad, a escritura, eran excelentes los chicos. A mí me sorprendía ver cómo trabajaban y qué bien manejaban el lenguaje, para confirmarte lo que vos decís, ¿no? Que realmente estaban trabajando bien. Ahí está. Te estoy hablando de muchos años atrás, no sé si coincide lo que están haciendo ahora con lo que hacían antes, es la experiencia que tuve yo. Yo tengo, hace muchos años que dejé la docencia y trabajé con chicos chiquitos, o sea, la mayor parte del tiempo de primero a tercero, tuve sexto y séptimo, tuve cuarto grado, o sea, la evaluación que hacía yo, por ejemplo, con respecto a lo que dice Luisa, tuve la suerte de trabajar en el mismo colegio que mi cuñada, que era la maestra jardinera, directora del jardín, o sea que a mí me pasaban los chicos con mucha información. Yo, como estaba estudiando psicología, me interiorizaba de cada chico, de la historia, o sea que eso que dice Luisa, en donde yo trabajaba, se hacía. La evaluación diagnóstica es fundamental. Vos tenés que diagnosticar con qué grupo trabajás. Y como dice Liliana, cuando empezás, no diagnosticás solamente qué es lo que saben. Tenés que diagnosticar cómo avanzan, con qué velocidad, cómo se relacionan entre ellos, un montón de cosas. O sea, cómo es la familia. No sé, eso no se evalúa rápido. Lo que se evalúa por ahí más rápido es el nivel de aprendizaje que tienen, porque uno ahí ve lo que saben y lo que no saben. Pero lo demás te lleva tiempo, porque después tenés que planificar cómo vas a trabajar con ese grupo. O sea, cada año, con cada grupo, tenés que hacer una planificación diferente. Por eso me horrorizaba cuando veía maestros que copiaban la planificación del año anterior de otro maestro, ¿no? Eso no lo podía entender yo, porque después no te sirve para el grupo que tenés. No, en absoluto. Eso con respecto a la evaluación diagnóstica. Después, con los chiquitos, es lo que dice Lili, o sea, vos evalúas todo el tiempo, estás evaluando, estás trabajando con cada chico en especial, o sea, que unos van por un lado y otros por otro, y todos están avanzando, entonces todos merecen un reconocimiento, aunque uno vaya escribiendo oraciones y el otro todavía escriba palabras sueltas, ¿no? Entonces, si los papás se comparan, por eso yo trabajaba mucho con los padres, yo les explicaba lo que iba a hacer y por qué. O sea que los papás ya lo sabían, ya evitaba que me vengan a cuestionar por qué este chico tiene muy bien cuando en realidad sabe el otro más que él, ¿no? O sea, eso es una tarea anticipatoria del docente. Sí, qué Y importante, después, Marta. Y Rebeca, no sé, en otro audio lo menciona eso, que deben estar sí, muy claros los cómo vamos a evaluar, ¿no? Las premisas claro. de qué cosas vamos a tener, comunicar lo que sí. Con respecto a la evaluación final, yo me preocupaba recién en tercer grado, porque en tercer grado es cuando ellos tenían que pasar con otra maestra, donde tenían que realmente saber leer y escribir, o sea, ya tenían que haber logrado el proceso. Entonces ahí la evaluación no era solamente por el avance que ellos habían hecho, también tenían que evaluar hasta dónde rendían, porque
generalmente pasaban todo leyendo y escribiendo, pues si no, no podían entrar en cuarto grado porque no podían estudiar. Claro. Y eso lo sabían desde que comenzaban, y el último año trabajábamos mucho eso, o sea, íbamos a visitar a la maestra de cuarto grado, a los chicos, para que la conozcan, porque eran 3 años conmigo, no querían pasar con otra maestra. Claro. Entonces yo los familiarizaba con ella, y aparte mucho les hacía ver lo que iban a hacer, que no iba a ser lo mismo que hacían conmigo. Claro. O sea que todo un trabajo, como dice Claudio, donde hay algo grupal que hay que tener en cuenta. Por eso me horroricé cuando empezaron a separar los chicos, o sea, hubo un año en que los separaban cuando pasaban a cuarto grado. No sé dónde vino esa onda, que todavía la siguen aplicando, y los chicos sufren un montón, porque por ahí pasan muchos a un grupo y uno pasa solo a otro grupo, y en ese grupo no le integran. A mí me parece un horror, porque el trabajo grupal, la contención grupal es fundamental para el aprendizaje. Claro. O sea, Claudio dice, ¿cómo aprenden los chiquitos? Jugando. Yo enseñaba, conmigo se divertían, porque si era aburrido no me prestaban atención. Entonces siempre jugando. Una de las cosas que hacía, que el otro día lo hacía con mi sobrina nieta, le digo, bueno, empecé a hacer la tarea y me vas explicando, porque yo no entiendo, hace tanto que dejé la docencia, le decía que no entiendo. Vos explícame. Entonces ella me explicaba lo que iba haciendo y yo por ahí, a ver, espérate, que no entendí, explícame de nuevo. Entonces después le iba revisando lo que iba haciendo, y cuando tenía alguna dificultad por ahí le explicaba, pero ella estaba poniendo atención, si no se aburren, ¿entendés? Y yo lo hice con los chicos porque me tocó la matemática moderna, cuando se instaló la matemática moderna, Claro. entonces los padres no sabían matemática moderna. Claro. Entonces yo hacía reuniones de padres donde más o menos les explicaba y después les decía, yo le voy a decir a los chicos que ustedes no tuvieron matemática moderna y no saben. Así que presten atención porque le van a tener que explicar a ustedes lo que estamos haciendo para que ustedes lo puedan ayudar. Sí, Era sí. comiquísimo, porque los chicos ponían atención porque tenían que ir a explicarle a los padres. Claro, y qué bueno es eso de explicar al otro el conocimiento. Es que como Claro, uno lo entonces internaliza más, ¿te diste cuenta? Es me verdad. transformaba en docente de chiquito yo. Sí, es una buena estrategia. Y Bien, me reía bien. porque se preocupaban y después discutían con los padres, porque esto la maestra lo dijo así. Claro. ¿Qué les parece si escuchamos un ratito más a Rebeca Anijovic a ver qué nos sigue diciendo? A ver. Esa capacidad de poner en juego sus saberes, de hacer visible estos saberes que están aprendiendo, es lo que permitiría desarrollar esta función de la evaluación formativa. Para lograr este desarrollo de la evaluación formativa, nosotros nos basamos en varias ideas que pueden contribuir a que esto se desarrolle. La primera y la más importante es lo que se define hoy como retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa, a diferencia de la retroalimentación clásica, que era decirle a un alumno, muy bien tu trabajo, que bien aprendiste, es una buena respuesta en términos de autoestima, pero no es una devolución que le permita al alumno mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación formativa hoy es un modo de dialogar con el estudiante, un modo de ofrecer sugerencias, ofrecer preguntas, valorar producciones con los alumnos, de tal modo de establecer un diálogo entre lo que el docente sugiere, propone, pregunta y lo que el estudiante hace con eso que recibe. Quiere decir que la retroalimentación, para que sea formativa, tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No alcanza con decirle que bien hiciste tu trabajo, porque es un genérico que no le ayuda a entender, en todo caso, qué es lo que hizo bien en su trabajo. Entonces, la idea de la retroalimentación formativa ocupa un lugar central hoy en la evaluación formativa. La segunda idea es que para que el aprendizaje efectivamente cumpla esta función en términos de incorporar saberes y usarlos flexiblemente cuando lo necesito y ser capaz de ofrecer un ejemplo y ser capaz de explicar con mis propias palabras y de relacionar, necesito que los criterios de evaluación sean públicos y transparentes.
Históricamente nosotros no sabíamos por qué un docente nos ponía un 7 o un 8 y estaba de alguna manera oculto el criterio por el cual el docente nos había puesto un 7 o un 8. Hoy es condición, en términos, si quieren, hasta de derechos del estudiante, de saber qué es lo que estamos observando de su producción, a dónde tiene que llegar, cuál es la meta de aprendizaje que tiene que cumplir. Entonces, necesitamos que estos criterios sean públicos, transparentes, que los pueda conocer toda la comunidad educativa, no solo los estudiantes, y que esto ayude a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse y también a hacer prácticas de evaluación entre pares. Si yo quiero hacer una buena práctica de evaluación entre pares o de autoevaluación, no la puedo hacer simplemente mirando mi producción y diciendo me parece que está bien o me parece que está mal. Necesito mirarla a la luz de criterios. Y entonces mis posibilidades de reconocer mis fortalezas y debilidades van a estar mucho más claras y transparentes. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que nos dice esta docente, formadora de formadores, ¿no? Por ahí me parece muy bueno. ¿Cómo seguimos, Lili? Sí, a mí me gustaría comentar dos cuestiones. Una con respecto al legajo. En esta escuela primaria que trabajamos en equipo todo el primer ciclo con la maestra integradora y la vicedirectora, nosotros teníamos la costumbre de no mirar el legajo hasta no conocer a los chicos, es decir, pasado el primero, el segundo mes, porque no queríamos llevarnos por ideas preconcebidas, digamos. O por rótulos, porque los legajos en la escuela, es decir, en muchos casos están bien hechos, con buena intención y demás, y en otros casos han servido solo para rotular a los alumnos. Entonces, termina siendo el indisciplinado o el mal alumno desde primer grado hasta séptimo, aunque el chico cambie en el camino. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso, porque, a ver, la docencia hay de todo, buenos, malos, regulares, como todas las profesiones. Y hay legajos bien hechos, con buena intención, en términos de descripción de conductas, porque para mí tanto los legajos como los informes deben de hacerse en términos de descripción de conductas, y hay otros que les ponen un cartelito a los chicos que se va pasando de año en año, y después es muy difícil, digamos, que lo vean de otra manera, que lo miren de otra manera, aunque el niño cambie en el transcurso de su escolaridad. Y después, con respecto a lo otro, a los criterios que tienen que ser públicos y transparentes, me parece perfecto. Sí. Pero en la realidad, yo hoy no lo veo así. Yo tengo una nieta que está cursando un profesorado, ¿no? Nivel terciario. Y he visto cosas que no sé cómo pueden seguir sucediendo. Están formando futuros docentes. No entregan un parcial o se lo dan y sin la posibilidad de sacarse fotocopias, porque a veces el docente tiene que tenerlo en sus manos, pero el alumno tiene que tener la posibilidad de tener una fotocopia, o directamente no se lo entregan, vas a recuperatorio. Eso lo he visto este año y el año pasado. He visto maltrato, no sé yo todavía cómo puede haber docentes que maltraten a sus alumnos y estén al frente de un curso, no la mayoría, debo decir que es una minoría, Bien. pero es una minoría de esas materias que terminan siendo filtro, ¿no? He visto, por ejemplo, que entregan un parcial, lo he visto, tenés que rehacerlo, no hay una línea, y todavía el profesor dice, ay, a mí no me gusta corregir. No hay una línea, una frase, ¿no? Entonces, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es la realidad. No digo que sea la mayoría, Claro. pero todavía hay docentes de ese tipo en institutos de formación terciaria. Por supuesto que los criterios tienen que ser, hay que explicarle al chico, hay que justificar por qué tenés un 2, por qué tenés un 4, por qué tenés un 6 y por qué tenés un 10. Y tendría que ser así, público y transparente. Todo el mundo tiene que conocer esto, se tiene que conversar al principio de la cursada.
Es decir, para mí, yo docente voy a evaluar tal, tal y tal cosa, contenidos mínimos, redacción clara, bueno, lo que cada docente, digamos, considere que debe evaluar. Lo tiene que conocer el grupo y lo tiene que conocer cada alumno cuando recibe una nota. Nadie justifica por qué ponen un 2, por qué ponen un 4, por qué ponen un 6. O son muy pocos los docentes que lo justifican. Entonces, hay mucha cosa para revisar en la realidad, en la práctica, porque estoy hablando de la actualidad, no estoy hablando de muchos años atrás. Sí. Eh, Por eso los es chicos importante, tienen Lili, es importante todo lo que nos estás. que Sí, quiero completar, los sí, chicos tienen miedo, no se sí. quejan, porque No. ahora hay centros de estudiantes, pero los chicos no se quejan porque después tienen miedo a que los tomen de punto y que el profesor se enoje. A ver, son prácticas prehistóricas esas. Esa. Son chicos adultos mayores de edad y tienen miedo cuando hay que decir algo con respecto a estos temas, no quieren decirlo. No, que el profesor se va a enojar, después se la va a agarrar conmigo. Bueno, eso no es una formación, eso es una vergüenza. Es una vergüenza y es terrible y está bueno que lo traigas porque sigue pasando, no en todas las instituciones, no con todos los docentes, pero bueno, hay No que... con todos, con algunos, Claro, claro. Sí, sí, sí. con algunos. Y lo digo y lo voy a decir en el Instituto 39 de Vicente López, que Bueno, tendrían que revisar cómo trabajan los docentes. Algunos docentes tendrían que revisar. ahí está Lili, sí, muchas gracias. Y así fracasan los chicos y así dejan las carreras, ¿no? Exacto. Los chicos Eh, desertan, a toneladas se van, a- abandonan, tengo, abandonan. tengo en mi familia alguien que abandonó por ese tema. Ay, ay, ay. Yo me quedo con el diálogo, a ver, evaluar a través del diálogo del alumno. Mis alumnos de adultos, que bueno, están aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Y les cuesta muchísimo, personas grandes ya. Uno de ellos me dijo la semana pasada, ¿y yo paso o no paso? Mi amor, me encantó esa pregunta y digo, lo vamos a ver, lo vamos a charlar, lo vamos a conversar, porque tengo una costumbre así grupal de sentarnos en ronda y charlar sobre qué hizo, qué fortalezas, qué debilidades, qué debo mejorar para el año próximo. Y ellos mismos lo van hablando, lo van diciendo. Y eso está bueno. Claudio, ¿algo para agregar? Sí, retomando a Liliana, yo tengo Sí. un amigo, muy buen muchacho, no lo voy a criticar, ¿no? Pero él es docente de geografía. Y él dice, yo para poner un 10, mis alumnos tienen que saber tanto como yo. O Apa. sea que él se pone como parámetro de la enseñanza. Tienen que saber lo que yo sé, No. ¿no? Y es interesante porque mi hija el otro día me vino a decir que tenía una mala nota en historia y que tenía un examen sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que se sentó al lado mío y yo le expliqué el porqué de la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, terminaba en la época de Perón y demás, ¿no? Y la cuestión que al otro día vino y dijo, papi, me saqué un 4. Digo, ¿qué habré enseñado mal? Después me di cuenta, investigando, que la docente es militante del presidente electo, ¿no? Entonces yo no sé si lo que hice está bien o mal, pero fui muy claro. Le digo, la próxima, porque tiene que retomar, no sabe por qué le puso un 4, como decía Liliana, pero ahora le va a tomar el mismo examen otra vez. Y le digo, vos decile todo al revés, decile esto, decile el otro, decile lo demás allá. Total, vos no lo creés, pero zapás la materia, ¿no? O sea, lo que hice seguramente estuvo mal y ustedes me van a retar. Pero ahí muestra la subjetividad de la que hablaba Liliana, de muchos evaluadores. Te evalúan de acuerdo a lo que ellos saben y a sus propios criterios. Entonces le puso un 4, no porque no sabía,
sino porque la historia no la interpretaba como ella lo interpretaba. Esto es lo último que te digo. Ustedes saben que yo soy teólogo y los domingos siempre hablo en una iglesia diferente, incluso de diferentes tradiciones y demás. Y yo tengo una costumbre, que yo hablo 15, 20 minutos, y los otros 15, 20 minutos son para que la gente que me escucha me haga una crítica, me diga, no, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto está bien, esto está mal, y me evalúan, ¿no? De lo que yo dije, si está bien o si están de acuerdo o no. Y me parece que está bueno que un día nos sentemos y dentro de la evaluación también esté el docente. Claro, y el diálogo, que esté presente el Ah, diálogo. el diálogo entre unos y otros, ¿no? Exacto. Qué Sí. sé yo, cuando en un grado, en un primer año, el profesor de matemática de los 20 alumnos mandó a los 20 a diciembre, eso quiere decir que fue un mal docente, no Ay, que los alumnos fueron malos, ¿no? qué excelente, claro, que evaluamos. Y nosotros nos evaluamos, nosotros los docentes. Marta, Sí, yo te estaba escuchando y la verdad que se puede juntar lo de Claudio con lo de Lili, ¿no? Es decir, la evaluación grupal permite que los chicos aprendan del error del otro. Es decir, esta pregunta uno la contestó así, otra la contestó de otra manera. Entonces, entre todos van viendo, es como que el aprendizaje es mucho más rico para los chicos y tienen mucho más seguridad en lo que dicen cuando se evalúa así. Y por otro lado, si el maestro tiene que explicar en dónde se equivocó el chico y por qué, y tiene que rendir cuentas de la nota que le puso, también es un aprendizaje para el maestro y para los chicos porque van a entender el por qué. Y esta maestra que puso un 4 a tu hija, si tiene que explicar por qué se lo puso, va a aparecer como uno de estos en el balotaje, en la discusión, donde no tenía cómo hacer para explicar lo que estaba diciendo. Entonces, eso es muy importante, que el maestro trabaje de esa manera. Lo que yo no sé es si se puede poner como pauta obligatoria, o sea, yo lo hacía, pero hay que ver, el que no lo quiere hacer, el que no quiere rendir cuentas de lo que dice ni de lo que hace. Porque el maestro debiera explicar a los chicos por qué le puso la nota. A mí me pasó en la facultad, el primer año que estaba haciendo el ingreso a psicología, tenía matemáticas yo, y yo venía de exactas porque había había rendido matemáticas en exactas, cambié de carrera, me pasé a psicología, entonces yo sabía, entonces hago el examen y lo entrego, y yo no me di cuenta, me equivoqué en algo, entonces el profesor me da el examen y me dice, acá hay algo que está mal, no le digo yo, si yo sabía que había hecho todo bien, entonces no, fíjese, entonces yo miro y me doy cuenta donde me equivoqué, y le digo, sí, acá me equivoqué, tiene razón. Entonces agarra y me dice, usted se merece un 10, pero le voy a poner un 7 por discutirle al profesor. Y yo lo miré, era un hombre grande, ¿viste? Y dije, yo lo que quiero es estudiar psicología, poneme el 7. No le dije nada, que se quede con el 7, a mí que me importa. Porque en realidad lo único que vi que era un tonto, porque... claro, ¿Qué me estaba diciendo con eso? claro, Si yo Marta. reconocí el error, me hubiera puesto un 9, me hubiera puesto un 8, ¿no? Pero él me tenía que castigar. Y yo dije, sí. Justo me Sí, porque traes, tiene la autoridad desacatado. desacató. Sí, yo No, siempre Martita, fui ¿sabes qué, mi desactada. amor? Me traes a esto que estaba pensando hace un ratito, ¿no? Qué importante es cómo nos plantamos como docentes. ¿Cómo nos plantamos? Desde un docente de aquellos a los cuales no se les podía discutir nada, que tenían toda la sabiduría, que nunca se equivocaban, o un docente que es humano y se puede equivocar. Yo me planto desde esa perspectiva y mis alumnos lo saben. Le digo, fíjense por favor que si me olvido alguna letra, les ruego que se fijen y me avisen, porque yo también tengo esto de olvidarme letras, le digo, porque ellos tienen ese tema de la dislexia y demás, por eso nunca pudieron aprender, ¿no? Pero para que vean que yo también me equivoco,
que no tengo absolutamente la verdad. Bien, bien, Claudio se tiene que retirar, bye bye, listo. Bien, gracias por la participación de Claudio, siempre excelente. Justamente en el fondo de pantalla, que ahora un ratito voy a abrir mi pantalla, está una caricatura que nos trajo Claudio, ¿no? Que dice que todos no aprendemos al mismo tiempo, ni el mismo día, ni de la misma forma. Y eso tiene que ver con la evaluación. Ya estamos en la última parte del programa. Tengo un audio más de Rebeca, que si quieren lo escuchamos. Ella en el último audio nos habla de los instrumentos, ¿no? De evaluación. ¿Les parece o seguimos conversando? ¿La escuchamos un ratito más? A ver, comparte. Porque... La evaluación necesito también usar distintos instrumentos, distintas, si quieren, herramientas para ofrecer esta retroalimentación formativa, y en eso nos ayudamos mucho con las rúbricas, estas especies de listas de cotejo mejoradas y ampliadas con los criterios, con los niveles de calidad y con descriptores que nos permiten identificar distintas calidades de las producciones y desempeños de los estudiantes. También, además de las rúbricas y las listas de cotejo, tenemos instrumentos como los portafolios, que nos permiten recuperar el proceso, el recorrido de un estudiante, con portafolios, por ejemplo, de las mejores producciones de un estudiante a lo largo de su materia, las producciones, cómo fueron cambiando esas producciones a lo largo de un año. Entonces, un portafolio se incluye una producción inicial, una producción en la mitad y una producción al final, y entonces el pedido del estudiante es que muestre cómo fue cambiando y mejorando su producción de marzo, por ejemplo, a julio, y de julio a octubre, y que justifique esas modificaciones. Otro instrumento que nosotros usamos también son las bitácoras o los diarios de formación, que son instrumentos que hace mucho tiempo que se llevan adelante y cada vez las podemos ir perfeccionando. Podemos usar las tecnologías de la comunicación de la información que nos permiten hacer portafolios digitales, bitácoras digitales, y también tenemos un instrumento que llamamos protocolos, que tal vez es lo más innovador en los últimos años, que son pequeñas, si quieren, descripciones de algunas cuestiones que nos importa mirar en una producción. Por ejemplo, el protocolo, el primero en realidad que fue usado por los pedagogos, se llama escalera de la retroalimentación, y tiene 4 pasos muy sencillos, y fíjense que está armado en 4 pasos en términos del buen uso del tiempo. El primer paso dice describir la producción de un alumno, y describir implica decir lo que uno ve en esa producción sin interpretaciones. Yo cuento que el estudiante busca fuentes de información para explicar sus ideas, cuento que eligió fuentes de información de determinado tipo, lo que digo que cuento lo saco de mirar la producción del estudiante. El segundo escalón dice valoro, y la intención es que valore aspectos positivos, o sea, que reconozca las fortalezas que tiene esa producción. El tercer escalón dice me pregunto, y es el momento donde uno empieza a hacerse preguntas acerca de la producción. Me pregunto de qué manera esta alumna accedió a esta producción, me pregunto o me preocupa el modo en que esta alumna busca fuentes de información. Y el cuarto escalón dice sugiero, que la intencionalidad es ofrecer una sugerencia que no sea genérica, que sea bien específica. Si yo le digo, sugiero que trabajes mejor, no es una sugerencia que va a impactar en su mejora, pero si yo le propongo, te sugiero que vuelvas a revisar el texto que leíste, si tratas de encontrar 2 ideas importantes en el texto, mi sugerencia se convierte en específica y probablemente pueda impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, sigue, pero como ya nos está quedando poquito tiempo, esto de los instrumentos, ¿no? Habría que ver si un docente hoy
con 3 turnos, puede llevar adelante un registro tan interesante que, a ver, y esto de específico, especificar cuando corregimos, especificar pero en forma de ayuda, no, está mal, está bien. A ver, te sugiero tal cosa, el diálogo con el alumno. Te sugiero que lo pienses de otra forma. ¿Qué te parece a vos lo que escribiste? ¿Qué te parece cómo lo podés mejorar, no? No, una nota así fría, puntual y ya está sin ninguna explicación. Eh, Vamos más a la práctica hoy en día, ¿no? Los registros, yo no sé si se hacen de esta manera, ¿sí? ¿Cómo vamos cerrando Sí, este programa? Ujú. sí, yo estaba pensando lo mismo que vos, Luisa, el tema de Claro, tantas horas que tienen los profesores y no les da la posibilidad de seguir más de cerca la evolución de sus alumnos. esa. Pero me gustaría traer algo que en la UBA se hace, que es el derecho a revisión de exámenes. A mí me ha pasado también en terciarios de cuando los alumnos lo solicitaban, la revisión del examen, y me ha pasado también de que como uno corrige tantas pruebas, me he confundido, me he equivocado y se ha subido la nota, en otros casos se ha mantenido. Este derecho a revisión de examen es muy importante y me parece que debiera hacerse extensivo a todo el sistema educativo secundario, terciario. Sí, Eh, bueno, fundamentalmente esto, a mí qué me bueno. pasó con la última materia, me apareció un aplazo, pedí revisión de examen, el profesor me pidió 1000 disculpas, me explicó, mira, también ellos tienen montones de evaluaciones que corregir, nos Claro, dividimos una tanda para uno, otra tanda para otro, otra tanda para otro, en esa confusión de la división estaba aprobado, y si no, tenía que volver a dar el recuperatorio, digamos, y por un error que muchas veces no es adrede, es por la cantidad de trabajos que hay que corregir. Bueno, esperemos, tenemos que defender. Esto pasa en la UBA, que es un modelo en todo el mundo, que va a seguir siendo pública y que tiene estas alternativas, por ejemplo, el derecho a revisión de exámenes por parte de los alumnos. sí, Eso sí, sí. quería comentar. Claro, se da también, ¿sabes dónde? ¿En qué situaciones? En los concursos, a veces a nivel provincial, para cargos directivos en educación, o para cargos transitorios, que tenés ese derecho que muchos docentes no saben utilizarlo o no lo utilizan. A revisión. Entonces, te juntás con tu evaluador y podés preguntarle el porqué de la nota, qué criterios utilizó, y es súper interesante porque te hace crecer a vos. Es una experiencia increíble, que muchas veces, bueno, hay una equivocación, se te puede subir la nota, pero de todas maneras te abre un panorama para próximas, ¿no? Situaciones de exámenes y de aprendizaje, más bien. Me parece muy interesante eso de ese derecho a, a revisión. Marta, ¿cómo cerramos este programa de hoy? Ay, ay, ay. Vamos a ver, Marta, cómo cierra el programa de evaluación. Espero que te haya servido de algo para repensar juntos, este tema que nos toca como educadores. Sí, perdón, estaba muteado el teléfono, lo había claro. Yo tomaría lo que dijeron ustedes y realmente me parece muy interesante como un método con los chicos, o sea, que cada evaluación, una vez corregida, se pueda revisar con los alumnos donde ellos puedan ver dónde estuvo el error y puedan ver, poder reverlo, inclusive entre todos, charlar de los errores, porque es una forma de seguir aprendiendo, que el examen sea un aprendizaje también. O sea que la evaluación tiene que ser algo circunstancial, no es una etiqueta ni una Claro. calificación del chico como persona, sino que es
aprender de los errores, ¿no? O sea, para mí es eso, por eso para mí las evaluaciones no tenían mucho sentido más que ese, yo no les daba otra importancia. Viste, yo veía esos maestros que chicos, a ver, que les voy a tomar evaluaciones, aterrorizaban, no, vamos a hacer una evaluación a ver cómo sale, decía yo, y nada más. Más O sea, bien. para mí no hay que aterrorizarlos, porque o sea, aparte se ponen nerviosos, encima la hacen mal. Pero es una situación más de aprendizaje, así la tenemos que tomar. Y yo quisiera saber si en este fin de año, ¿no? Yo tomaba por lo menos 2 o 3 horas en el curso, porque era la evaluación charlada, grupal, nos sentábamos en ronda, yo ponía 3 preguntas en el pizarrón, ¿no? Esto de que qué valoro, en qué me fue bien, qué pienso que tengo que mejorar en varios aspectos. Y servía porque un compañero lo escuchaba al otro y a lo mejor lo que él opinaba, porque la verdad que cada ser humano se desarrolla y evoluciona con el otro ser humano. Yo recuerdo mira, los recuerdos que me quedan así de cuando era niña, ya en la prehistoria, hasta en mis dibujos. Yo dibujaba una persona, ¿no? Y veía que mi compañera a lo mejor la hacía más completa. Yo decía, ay, claro, está. Y yo iba mejorando lo mío, ¿no? Y Claro. ella a lo mejor con lo mío. Y esto tenemos que darnos un tiempo en el aula. ¿Eh? ¿Qué les parece? Nos vamos yendo, ¿eh? Hasta la próxima Bueno, semana. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Un chao. saludito, Marta. Chau, chau, chau. Muy interesante el tema. A seguir pensando. A seguir pensando, a seguir mejorando. Hasta la próxima. Bye bye.